Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. En Perú Libre, sus líderes nacionales son trabajadores del Estado. Su candidato presidencial, Pedro Castillo, es profesor en una escuela primaria en el departamento de Cajamarca. Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista. El Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento gonzalo. Quien les habla es Vladimir Roy Cerrón Rojas, secretario general nacional del Partido Perú Libre, y nos encontramos aquí con una delegación del Perú que hemos venido al Foro de Sao Paulo, que esta vez Fidel evidentemente sigue siendo un gran paradigma. Fidel sigue siendo un ejemplo vivo de nuestra sociedad. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. Estamos acá reunidos en la inauguración de esta gran institución ultracapitalista, este hotel a todo lujo, en el que ningún cubano puede tomar un trago, en el que ningún cubano puede soñar con pasar la noche. ¿Qué tiene que ver esto con igualdad y socialismo? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, si nosotros, estos hoteles mixtos, fueran para cobrar en pesos, no habría el hotel este construido aquí. Porque ni los capitalistas vendrían a invertir aquí para comprar en pesos. Realmente no les interesaría acumular pesos. ¿Tú entiendes? Así que en este hotel es una cosa que tiene que hacer la revolución, precisamente para vencer el bloqueo americano, para sobrevivir, para vencer los obstáculos que nos ha traído la tragedia del derrumbe del campo socialista. Tiene que hacer esto y lo hace, y tenemos el valor de hacerlo, y se lo explicamos al pueblo. Sí, este hotel es muy capitalista, yo comprendo, pero bueno, son hoteles construido para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Pero entonces, si el bienestar económico de Cuba depende tanto del turista capitalista, del inversionista capitalista, la frase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte. No, es socialismo o muerte, porque estamos precisamente, lo que estamos haciendo es para proteger la independencia de nuestro país, y lo estamos haciendo para defender nuestro sistema social. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. El único camino a la justicia es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Ministro, ¿no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de Louis Vuitton, unos zapatos? Yo no sé claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los rubros que consumimos. Los últimos gobiernos han sido de derecha y han fracasado. ¿Qué gobierno de izquierda recuerdas tú ha sido exitoso? Para poner un ejemplo. No ha habido. Pero. Atención, comerciantes de este país, pequeños y medianos. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Algo me van a endilgar a mi persona, me pueden decir hasta fidelista, porque yo admiro el gobierno de Fidel Castro y lo he dicho abiertamente y he defendido siempre la revolución cubana. O sea, usted es un castrista. Yo soy un fidelista, digamos. O sea, claro, de Fidel Castro. Los Castro son los adversarios, los fidelistas son los que... Usted es un fidelista. O sea, Bueno, usted admira ser. en su génesis política, Sí. podríamos decir que usted admira a los dictadores. Yo admiro a la revolución cubana, que ha demostrado mucho empuje por luchar por una soberanía latinoamericana. Ay, por Dios. Y le ha dado a su pueblo muchas cosas que les habían negado anteriormente. Estamos hablando de un pueblo que tenía el 40% de analfabetismo antes que triunfe la... Después de los libertadores del siglo XIX, Fidel Castro es la figura más grande que ha habido en América Latina, el Caribe y en el mundo. Es Fidel Castro, el libertador de nuestros pueblos del siglo XX, con proyección del siglo XXI. Para el Fondo Monetario habría que organizar toda la economía del país para pagar la deuda externa. Nosotros no pagamos la deuda externa. Nosotros no estamos a favor del pago de la deuda externa. Para el Fondo Monetario, el país tendría que abrir sus fronteras a la importación de productos. Nosotros estamos cerrando más nuestras fronteras a la importación de productos.
Nuestro camino es absolutamente distinto al del liberalismo. En la gran corrupción, en ese sistema neoliberal, en nuestro gobierno no habrá importación en lo que el pueblo produce. Propongo al Congreso su nacionalización y estatización. El dinero perdía de minuto en minuto su valor. Los artículos esenciales desaparecieron del mercado. La indignación popular crecía. No hay nada, no hay arroz, no hay azúcar, no hay nada, ni sal. Y no he conseguido ni arroz tampoco. Es una desgracia el país. Hace 3 días que estoy buscando mantequilla y leche. A los fines de asegurar el desarrollo humano integral. Esto es imposible en el socialismo. El socialismo destruye al ser humano, compadre. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. El Movadef para todo el mundo está claro que es sendero luminoso. ¿Usted lo tiene claro? Claro. ¿Quién no lo tiene claro? ¿Quién no lo tiene claro? Maduro no quiere hablar de la miseria, no quiere hablar de los 4 millones de venezolanos que tienen que escapar. Si estamos hablando que nos han traído un gran problema aquí. De las familias en Venezuela están bajo la línea de pobreza. 61,2% de las familias en Venezuela viven en pobreza extrema. El país se cae a pedazos. Es una pobreza va a aprender de Venezuela? Envidiable, ¿no? Porque tienen una educación totalmente gratuita, una medicina totalmente gratuita, no se paga la electricidad. No comen. Tienen gasolina basura que vale ¿Cómo va a decir usted de que tienen que educar? No tienen que comer, Jaime, se mueren en los hospitales. Estas alturas, entre tu persona y yo, pensar que algún reportaje no puede estar amañado, yo creo que ya estamos bastante maduros para eso, hablando de Maduro. No, usted está bien maduro, eso sí, pero maduro para el de Miraflores, el dictador. Entonces los 4 millones de venezolanos están locos, pues. Usted ha visto la realidad. El único camino pacífico, lo vuelvo a repetir ante ustedes, el único camino pacífico para salir de esta tragedia social, económica y política, la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia, no hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva constitución, reestructurar el Estado, la República, la economía, la sociedad. Hugo Chávez, su gobierno fue parte de una corriente latinoamericana en la cual en diversos países de la región se hizo esfuerzos valiosos en afirmar soberanía, en redistribuir mejor la renta de manera más democrática, empoderar a sectores populares. Con la Venezuela bolivariana. Ese es nuestro mérito y sigamos en ese camino. ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva! ¡Viva la Venezuela bolivariana! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva! Gracias. Necesitamos una nueva constitución que reivindique el poder del pueblo soberano por encima del poder del dinero. Usted en su plan de gobierno plantea cambiar la constitución. ¿Sabe usted cuántas constituciones hemos cambiado? ¿Perdone? ¿Sabe usted cuántas constituciones hemos ya cambiado desde 1823? Una constitución se puede cambiar en cualquier momento. Se requiere de una mayoría, es ¿Sabe cierto, cuántas parlamentaria. hemos cambiado? Es la pregunta. No tengo el dato en este momento. Hemos cambiado, hemos tenido 12. ¿No le parece que ya podríamos dejar la Constitución tranquila? No. Se aplicó puro, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además hay un pequeño detalle. Asesinaron a 150 millones de personas. Punto 1. Punto 2. Entonces la pregunta es, hey, loco, ¿qué pasa acá? Digamos, la evidencia empírica te está jugando en contra. Mirá la basura que es Cuba, la basura que es Venezuela, la basura que es Corea del Norte. Sí, digamos, o sea, yo no veo a todos estos zurdos de mierda queriéndose ir a vivir ahí. Entonces la pregunta es, si toda la teoría económica la destruye, si toda, digamos, la evidencia empírica lo destruye, ¿por qué estos tipos siguen abrazando esta basura? ¿Y sabés lo que descubrís al final del camino? Porque necesitan esa teoría inmunda para justificar la teoría de la explotación de Rothbardus y la plusvalía de Marx. Y en el fondo, atrás de todo eso, ¿sabes qué está? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y sobre todas las cosas, el asesinato. Y lo que hay que entender es que
el socialismo, en esa pátina del altruismo, en realidad está escondiendo todas las miserias de seres mediocres, grises, oscuros, inútiles, que no sirven para nada y que quieren utilizar el aparato represivo del Estado para lograr lo que no pueden lograr por la propia. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar 1 milímetro, porque le das 1 milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia. Con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto. Javier. Cada vez que vos le das 1 milímetro, te usan y te avanzan. Y si vos estás del otro lado, te editan frases, es más, te hacen textuales aún sin haberlo dicho. La famosa fake, digamos. Exactamente. Y sin embargo, digamos, o sea, y ellos lo hacen y lo hacen activamente y sin embargo jamás te piden disculpas, nada. Y cuando a ellos los encontrás en esas actitudes criminales, o te dicen que es humor o que es arte, y si vos no adherís a lo que ellos dicen, o sea, si sos mujer sos violenta solamente. Y si sos hombre, además te acusan de misógino. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de ellos, ¿entendés? Se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. Si de repente hay un periodista que acosa a otro periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan. Todas esas aberraciones la ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. Digamos, a ver, para los amigos todos, para los enemigos ni justicia. A ver, hablan de los derechos humanos y apoyan a la dictadura cubana, apoyan a los criminales de Venezuela, apoyan la locura de Corea del Norte. Son la policía del pensamiento y están dispuestos a perseguir a todos aquellos que defendamos la libertad. La inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril. Hoy desperté y me enteré que Pedro Castillo me había prohibido salir a la calle. Te voy a decir algo, hay normas que no debemos obedecer. El día que obedezcamos sin pensar, habremos perdido nuestra libertad. Hoy no debemos tener miedo a salir a la calle, debemos tener miedo a perder la libertad. Debemos tener miedo a que a partir de hoy el gobierno empiece a privarnos de nuestros derechos más fundamentales y no hacer nada. Si hoy el gobierno nos encierra, nos priva de nuestra libertad y no hacemos nada, habremos perdido lo más sagrado que tenemos. Si había un día para salir a la calle, ese día es hoy. El artículo 46 de la Constitución dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. El artículo 38 dice: todos los peruanos tenemos el deber de cumplir, respetar y defender la Constitución. Hay una sola cosa que hacer para defender este mandato. Sal a la calle. Hoy a las 3 de la tarde, todos al centro de Lima a gritar libertad. Hagamos que hoy Castillo y sus ministros se arrepientan de haberle querido robar al Perú su libertad. Nunca más un 5 de abril. Y en las calles de Perú, los manifestantes confirman cómo todo este contexto está afectando directamente a sus bolsillos. Vas a caer. ¡El área Castillo! Vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano. En las que los ciudadanos terminaron exigiendo cambios estructurales en la política y la economía de ese país. La petición más importante es, sin duda, cambiar la Constitución. Chile tiene la posibilidad cierta de ser más democrático y que a partir de este acuerdo se le entrega al pueblo de Chile la posibilidad de decidir cuál es el mejor mecanismo para tener una Constitución que nos represente a todos. Que una nueva Constitución
va a permitirle a la gente tener una mejor calidad de vida. Yo diría que esta es una mentira más peligrosa y el fraude más grande que están difundiendo ciertas voces de la prueba. El modelo social de las 5 dimensiones del socialismo del siglo XXI. ¿Verdad? El modelo económico, lo más difícil. La revolución económica. Construir el modelo económico productivo, diversificado, de generación de riqueza, de satisfacción, de necesidades materiales, de distribución de la riqueza. No luchas armadas, todo por la justicia social, todo por la igualdad, todo por hacer respetar nuestros derechos. Una nueva constitución que garantice la salud y la educación como derechos y no simplemente como negocios que el sector privado tiene que proveer. Mire, yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Lo dificulto. Tiempo hemos demostrado que sí se puede distribuir la riqueza de manera justa, igualitaria y equitativa. Hemos demostrado que sí se puede distribuir la riqueza de manera justa, igualitaria y equitativa para todo un pueblo y garantizarle la vida social al pueblo. Sí se puede. Hugo Chávez, su gobierno fue parte de una corriente latinoamericana en la cual en diversos países de la región se hizo esfuerzos valiosos en afirmar soberanía, en redistribuir mejor la renta de manera más democrática, empoderar a sectores populares. La izquierda tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Para tener el poder, ¿qué cosa hay que tener? El control del ejército. El régimen corrupto de Castillo y Cerrón intenta ahora capturar nuestras Fuerzas Armadas para atornillarse en el poder, tal como lo hiciera Chávez en Venezuela. Para que así, como nos da el ejemplo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, haya un comando conjunto político para conducir los destinos del país. Si el gobierno filosenderista logra su objetivo de secuestrar a nuestro ejército y con él al Perú, será culpa de un solo hombre, un traidor llamado Walter Horacio Córdoba Alemán. Nunca olviden ese nombre. Por el tribuno aviador, la compañía Chavín de Huántar, que representan la operación militar de rescate más exitosa del mundo. Y caballeros, representan la operación de rescate más exitosa del mundo. ¿Quiénes representan? Los protagonistas. Y los protagonistas estaban afuera, habían sido maltratados. Eran los chavines de Huántar excluidos del desfile y denunciaron la suplantación de su identidad. Fue la operación más exitosa de los últimos tiempos, con la liberación de 72 rehenes por 195 comandos que hoy Castillo los desconoce. No quieren votar porque es una orden del delincuente. Un insulto categórico, mayúsculo, porque estos comandos chavines de Huántar son los únicos héroes vivos de las Fuerzas Armadas el día de hoy, a quienes debemos honrar. En la memoria de Valer, en la memoria de Jiménez, es sangre derramada por las Fuerzas Armadas que desfilaban frente a un presidente que es capaz de hacer algo así con quienes pusieron el pecho por nuestro país. Claro, son socios de Sendero Luminoso, son socios del MRTA hoy. Ellos son los que nos gobiernan. ¿Cómo van a rendirle honores, pues, a quienes los abatieron, a quienes les dieron pelea, a quienes capturaron a su líder como Abimael Guzmán? Geín fuera, Chavín de Huántar fuera. Ese maltrato no lo deberíamos permitir los ciudadanos de bien que conocemos nuestra historia. Pero así estamos. Yo no me molesto, así hablo yo. Aquí no hay ¿Por qué? Porque el que habla es mi corazón. ¿Por qué no los invitaron a tiempo y desfilaron con personas que no eran los héroes de la Embajada de Japón? Bueno, no sé lo que usted me está preguntando, como leo. Asimismo, aprovechó para dirigirse a los congresistas que alzaron su voz de protesta. Acaba de llegar la congresista Verónica Mendoza, pide un fuerte aplauso para ella. Y para algunos militantes de BR que se fueron con Sendero y que murieron en la aventura que emprendieron, empezando en primer lugar por Julio César Mesich.
Palabra a nuestra querida congresista Verónica Mendoza. Buenas noches, compañeras, compañeros, camaradas. Es para mí de verdad un... El presidente confía siempre en su pueblo. Ellos no traicionan, son los más leales. Solo piden que los defiendan y que los representen. No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos. Sin lugar a dudas, es utilizado como una cortina de humo para tapar la realidad de un país que se está cayendo a pedazos. Y una vez más nos encontramos frente a un gobierno muy poco interesado en los verdaderos problemas de los argentinos. Un gobierno muy preocupado por el aborto, pero muy poco ocupado en la economía, en la inseguridad, en la desocupación, en la pobreza y ni que hablar en la educación. Pero no crean que con este proyecto van a tapar la realidad que vivimos como consecuencia de la pésima gestión del coronavirus. Necesitamos una nueva constitución que reivindique el poder del pueblo soberano por encima del poder del dinero. No existe absolutamente ninguna posibilidad de que cambiando una constitución vamos a multiplicar mágicamente los recursos con los que cuenta el Estado para proveer de lo que ellos llaman derecho social. El texto constitucional actual tiene más de 257 cambios y solamente un tercio de él corresponde a la Constitución de 1980. Por lo tanto, el argumento de que esta es la Constitución del 80 es simplemente falso. Es un engaño que muchas personas están difundiendo, especialmente desde la izquierda, para cuestionar la legitimidad de la Constitución y llevan décadas repitiendo la misma historia. Todos los países del ALBA somos territorios libres de alfabetismo. De analfabetismo. Es fundamental entender que en Cuba hay elecciones cada 5 años. ¿Cuántos partidos políticos participan de cada elección? Ninguno. Están prohibidos los partidos políticos. Mira, no es que no participan, es que no tienen espacio de participación. Son sin partidos políticos, pero no porque la gente elige representantes en asamblea a sus vecinos. Sí, claro, ¿vos me podés negar que en Cuba en la asamblea hay trabajadores? Claro que hay trabajadores. La mitad de los representantes no la son mitad del de los Partido representantes Comunista, los elige la nomenclatura cubana y la otra mitad lo elige el barrio, un representante que no tiene ningún poder que la gente no participa en las elecciones en Cuba. Claro que no participa anulando la boleta y solamente cuentan las boletas válidas. Le daría un cachetazo. Estaría en la lógica tuya, zurda, porque son violentos. En cambio, yo como soy liberal, es el respeto estricto del proyecto de vida del prójimo. Jamás golpearía a alguien. Voy a decir algo. Yo nací en la Revolución Cubana y me siento feliz. Estás contaminada, claro. Estoy muy agradecida de que ese país que se ha convertido verdaderamente en un régimen donde no pueden dos hermanos gobernar durante 60 años. Volvé a Cuba, que es un paraíso. Verdaderamente me parece que es el país dentro de una isla condenada a la pobreza, que no tiene producción alguna y que ha sido dependiente de los Estados Unidos después de la Unión Soviética, ha resuelto bastante bien sus índices. Espera un momento, querido. Más pobre. Espera un momento. No, espera, banca un poquito porque lo tuyo es... arrancaron siendo ricos. Te quiero decir una cosa. Cuba es un país, aún con todas sus deficiencias políticas y económicas, ha resuelto muy bien el problema de la pobreza y la miseria. Asegurar el desarrollo humano integral. Esto es imposible en el socialismo. El socialismo destruye al ser humano, compadre. Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateísta. El Partido Comunista del Perú, guiándose por el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento gonzalo. Quien les habla es Vladimir Roy Cerrón Rojas, secretario general nacional del Partido Perú Libre, y nos encontramos aquí con una delegación del Perú que hemos venido al Foro de Sao Paulo, que esta vez... 1990 como respuesta al llamado neoliberalismo y ya sin el abrigo de la potencia soviética. De Berlín y cae la Unión Soviética, Fidel Castro se queda sin el subsidio soviético y entiende que tiene que hacer algo para empezar a conseguir una vez más ese sustento económico que lo iba a poder seguir manteniendo vivos. Entonces, en ese momento, Fidel Castro decide reunirse con Lula da Silva, a quien recibe, de hecho, tiempo atrás en su
en su despacho y fundan el famoso Foro de Sao Paulo en los años 90 y unos años después aparece el gran caballo de batalla de Fidel Castro, que es Hugo Chávez en Venezuela, y ese famoso socialismo del siglo XXI que va a aparecer como una ola de partidos políticos y de populismos de corte socialista que van a volver a retomar el poder de la región latinoamericana. En el momento de su fundación, el único miembro del Foro de Sao Paulo que ejercía el poder en su país era el Partido Comunista de Cuba. 2 décadas después, la mayoría de los países latinoamericanos ya estaban gobernados por algún integrante de ese bloque que impulsó el llamado socialismo del siglo XXI. Hoy entre ellos hay pueblos que están enfrentando crisis severas desde hace años, como Venezuela y Argentina, producto de medidas populistas que inhibieron la inversión, hicieron crecer el déficit presupuestal exorbitantemente, desataron la inflación y llevaron a sus economías al borde del abismo. La competencia política y electoral latinoamericana entonces se enfrascó en una batalla de populismos. El populista le gusta quebrarte las piernas, darte un par de muletas y decirte que si no fuera por el populista, vos no podrías caminar. Creo que la base acá para entender cuál tiene que ser el futuro de América Latina es empezar a copiar o imitar a los países que fueron prósperos. Alguien podría pensar que si los comunistas odian al fascismo, es porque el fascismo es de derecha. A los comunistas les conviene que la gente crea eso. Alimentan ese mito y le han sacado partido por años. Pero el fascismo es de izquierda y ellos lo saben. El comunismo y el fascismo son movimientos estatistas y totalitarios, por lo tanto, de extrema izquierda, porque es la extrema izquierda la que busca que el Estado tenga poder total sobre el ciudadano, no la derecha. La derecha defiende la libertad del individuo frente al Estado. Benito Mussolini, máximo exponente del fascismo, fue, de hecho, socialista toda su vida, pero fue expulsado del Partido Socialista cuando empezó a desarrollar un fuerte sentimiento nacionalista, contrario al internacionalismo que siempre ha caracterizado al comunismo y al socialismo. Y es ahí donde está la clave en este malentendido. El socialismo y el comunismo son organizaciones políticas de carácter internacional, que han sido muchas veces capaces de mantener capturados a países por décadas. Y ese internacionalismo juega un rol clave, no solo en la lucha por conquistar nuevos países, auspiciando rebeliones internas, sino que tendiendo redes de apoyo entre regímenes socialistas activos, como la red de ayuda mutua que forman, por ejemplo, Rusia, Cuba y Venezuela. ¡Eso es el internacionalismo! ¡Eso es el comunismo! Pero a veces, el socialismo y el comunismo han debido enfrentarse con movimientos políticos también socialistas y totalitarios, pero nacionalistas, como el nacionalsocialismo de Hitler o el fascismo de Mussolini. Doctrinas que ocuparon para gobernar la misma vieja receta que usaron todas las tiranías de izquierda de la historia: estatismo, colectivismo, violencia, control social, etc. Más de alguien podría insistir entonces: ¿pero cómo van a ser iguales el fascismo, el nazismo y el comunismo si el fascismo y el nazismo perseguían a los comunistas? Para explicarlo, un ejemplo. Supongamos que una poderosa banda narco tiene el control sobre varios territorios o poblaciones. Pero en una de estas poblaciones surge otra banda narco de carácter local, formada exclusivamente por narcotraficantes de ese mismo barrio, hartos de ser controlados por una banda externa. Estas dos bandas, la local y la externa, entran de inmediato en conflicto por la dominación definitiva del territorio, lo que provoca que estas bandas rivales se odien y se persigan entre sí. En este ejemplo,
¿cuál de las dos bandas narco es la buena y cuál es la mala? Ninguna es la buena. Son las dos igual de malas, porque son lo mismo, aunque se odien y se persigan entre sí. Algo similar pasa con el comunismo, el fascismo, el socialismo y el nacionalsocialismo. Son lo mismo, son iguales, son todos de izquierda, pero es el carácter nacionalista del fascismo o del nacionalsocialismo el que los ha obligado a enfrentarse entre ellos. ¿Necesitas más pruebas de que el fascismo y el comunismo son lo mismo? Comparemos. Primero, y lo más importante, ambas son doctrinas colectivistas que ponen al Estado por sobre el individuo. Y esa es la eterna lucha de la extrema izquierda. Buscan detentar ellos el poder de un Estado todopoderoso que controle todos los aspectos de la vida de una sociedad, a la que capturarán por todo el tiempo que puedan, como lo hace el socialismo en Nicaragua desde hace 15 años, o en Venezuela desde hace 22, o en Cuba desde hace 63. Segundo, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, te enseñan a pensar que el Estado es tu familia y que no hay ningún problema con que el Estado tenga poder sobre tus cosas, sobre tus hijos e incluso poder sobre ti mismo. Tú debes aceptarlo y desearlo. Si el Estado es el que pone plata en los colegios. Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes parte del Estado. No. Pero si somos... Bueno. No. Y de hecho, si fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado, precisamente. Precisamente porque el Estado no somos nosotros, sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos, es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales, para que no los aplaste. Si fuéramos nosotros, no nos aplastaríamos nuestros propios derechos. Pero lo que pasa es que nosotros además... Tercero, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, te convencen con palabras dulces, en el nombre del pueblo, de que por tu bien debes obedecerle al Estado siempre, ciega y voluntariamente, sin cuestionamientos. El lema con el que Mussolini conquistó a los italianos fue, increíblemente, creer, obedecer, combatir. Quali sono le tre parole che formano il nostro dogma? Cuarto, bajo el fascismo o el comunismo, nadie puede luchar por sus derechos individuales, porque en estas doctrinas los deseos individuales son aplastados bajo la excusa de favorecer a las mayorías, al colectivo, como acá lo explica Daniel Jadwe. Nuestro partido tiene una forma de educar y de formar a sus militantes y a sus cuadros en donde te van poniendo a prueba, ¿no? Y el partido es muy sabio en aplastar los egos hasta que tú te conviertes en parte de un colectivo. Mussolini, líder del fascismo, decía a este respecto: el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y reconoce al individuo solo cuando sus intereses coincidan con los del Estado. Esto siempre bajo la excusa de representar a las mayorías. Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, y que quede claro. Y los demás tendrán que sumarse. Nosotros vamos a poner los grandes temas. ¿Por qué? Porque representamos a la gente. Solo conversar si estamos de acuerdo contigo. Bueno, es que no amigos, con la mayoría de los chilenos. Quinto, ambas doctrinas, el fascismo y el comunismo, consideran la violencia como una acción política legítima. La usan a su antojo y según su propia conveniencia. Y además, la celebran. Vamos a recibir a representantes de la primera línea. Por favor, recibámoslos de pie con un aplauso a nuestros héroes. Que se hagan presentes acá adelante. Escuchemos qué nos tienen que decir. Y sexto, como ambas doctrinas, fascismo y comunismo, son totalitarias, por supuesto que buscarán tener el control total del tipo de enseñanza que deben recibir los niños. Si el Estado está pagando la educación, dicen ellos, entonces el Estado manda. Si el Estado entrega estos dineros para la educación,
No es normal que sí. ponga, obviamente, reglas. El Estado, que son personas de carne y hueso como cualquier otro. Porque no nos olvidemos, no hay algo así como el Dios Estado que está acá arriba flotando con una sabiduría eterna y que nos va a hacer el bien a todos. No. Hay políticos que siguen sus grupos de interés, hay burócratas que tienen sus incentivos, Sí. etcétera. Ellos son los que hacen. El sistema, Bueno, pero no lo... el más interesado en que su hijo reciba una buena educación es el padre de ese hijo y la madre de ese hijo. No es el burócrata que está sentado en el Ministerio de Educación que ni siquiera conoce al niño. Básicamente, el fondo del asunto es este. El socialismo, el comunismo y el fascismo siempre terminarán imponiendo, a través de la violencia ilegítima o a través de la fuerza del Estado, su manera totalitaria, asfixiante y tramposa de gobernar. Por eso, la gente arriesga su vida por arrancar de los regímenes de ultraizquierda. Comunismo, socialismo, fascismo y nazismo son lo mismo. Organizaciones de ultraizquierda. Algunas nacionalistas, otras internacionalistas, pero todas colectivistas, totalitarias y estatistas. Yo soy del MOED, soy secretario general de ANCA, y de buenas, o sea, señores, todos ustedes, los imbéciles que se están dedicando a hacer estas estupideces, van a tener que meterme preso a mí de lo que quieran. A ver, pues, les reto, apliquen la apología del terrorismo contra mí. Yo estoy a favor de la libertad de Abimel Guzmán Reynoso. Yo estoy a favor de la libertad de todos los prisioneros políticos. Y también estoy a favor de la libertad de los militares que participaron en la guerra interna. ¿Es delito? Pruébemelo. Y si no es delito, métame preso. Yo estoy a favor de esa libertad. Por la libertad del país en su bicentenario. Un país reconciliado. Yo lo soy. Así es que todas las personas que piensan que no, llámame terrorista, pez. Lo único que les queda. No voy a borrar este video. Este video es para decirles a todos ustedes, carajo, ¿quieren ser patriotas? Arriesguen un poco. Si no arriesgan, no son ni mierda. A ver, pues, estoy a favor de Abimel Guzmán, de su libertad, porque es parte de la amnistía. Estoy a favor de vendido periódicos del Movadef. Yo soy del Movadef. ¿Me van a meter preso por eso? Háganlo, pues. Háganlo. Perros. Nosotros le dijimos con claridad, nosotros somos socialistas, ¿no? Y nuestro camino de nueva constitución es un primer paso. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Así es. Y nosotros no vamos a bajar nuestras banderas ni Nicaragua, ¿no? O sea, nosotros no vamos a aceptar que ustedes nos vengan a imponer su género, que aborte y tanta vaina con un país que está como está ahorita, pues, ¿no? Yo creo que esa vaina ha sido también una forma de decirle, si quieren, vienen, y si no, váyanse. Porque finalmente, si en el peor de los casos nos fuera mal, nos tiene que ir mal con nuestras banderas. Más grande que ha habido en América Latina, el Caribe y en el mundo. Es Fidel Castro, el libertador de nuestros pueblos del siglo XX. Con proyección del siglo XXI. Yo no sé por qué tanta obsesión con el señor Cerrón. El candidato presidencial es el señor Castillo. ¿Cómo va a ser democracia? Es una dictadura, asesina, tirana. No, desde mi punto de vista es democrático en la medida que la población participe en las decisiones directamente. ¿Cómo participa en las decisiones directamente? Y en Cuba participan a través de los diferentes sistemas de organización que ellos tienen, participan la población. O sea, sin elecciones libres hay democracia igual. Bueno. Pero es que quiero tener una cosita. Entonces, ¿Pinochet fue democrático? ¿Alberto Fujimori fue democrático? ¿Ninguno de los dos fueron dictadura? ¿O es un tema únicamente que si es de izquierda le busco tres pies al gato y si es de derecha dictadura como dé lugar? No, lo que hay que respetar es las decisiones de los pueblos. ¿De qué pueblos? Por ejemplo, del pueblo cubano. ¿Usted cómo sabe? Si ahí están saliendo a protestar y los están agarrando a palos, han estado presos, los votaron en la famosa esta de la playa, que llegaron hasta Meme, o sea, violación de derechos humanos por todos lados. Dime, ¿qué libertades tienen para elegir qué hacer los cubanos? La pregunta es esa. Usted me dice entonces que no hay dictadura en Cuba.
Desde mi punto de vista, no hay dictadura en Cuba. No me respondió la pregunta. Con Pinochet y con Fujimori tampoco hubo dictadura, la gente lo aprobaba y hubo elecciones. Ni siquiera en Cuba hay elecciones. Mira, lo de Pinochet, hay mecanismos que ha usado contra la población. Eso hay que condenar. ¿Y en Cuba no? Hay que condenar. No, pero ¿por qué te enamoras de Cuba? Porque hay tantos ejemplos que podríamos tocar. No quiere decir entonces, me quiere decir que Cuba no es dictadura y que finalmente Pinochet sí era dictadura y Fujimori también era dictadura. No, te estoy diciendo que en el gobierno de Pinochet, ¿no es cierto?, cómo se ha procedido. ¿Cuál ha sido su papel? ¿Realmente ¿Democracia o dictadura? No, por eso. No, por eso. Pinochet, ¿democracia o dictadura? No, para mí ha sido dictadura lo de Pinochet, por supuesto. ¿Y lo de Cuba no? No, o sea, ¿cómo? Te matas un presidente de la República, toman el poder y eso no es dictadura. No, ¿y a Fulgencio Batista qué? ¿No lo mataron? Por favor. Primera vez en más de 60 años desde que la Revolución Cubana llegó al poder en la isla, miles de personas salieron este domingo a protestar contra su gobierno. Los gritos de libertad y abajo la dictadura se multiplicaron y en más de 20 ciudades no hay medicinas, no hay libertad. Se escucha en los videos que circulan por redes sociales. Protestas que se iniciaron en San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, pronto se extendieron por varias ciudades de este a oeste. El descontento se venía manifestando desde hace meses, pero este domingo En este momento, la pandemia ha dejado a la isla prácticamente sin turismo, su principal fuente de ingreso. Y ante la falta de liquidez, las autoridades comenzaron a vender en tiendas especiales algunos alimentos y productos de primera necesidad en una moneda libremente convertible, que no es el peso cubano en el que reciben sus salarios la mayoría de la población. La oportunidad histórica de más allá de estas elecciones organizar al pueblo y mantenerlo preparado para lo que se viene. Hoy día se va a conformar el Frente Único de Apoyo al Pedro Castillo con la intención de unificar a todos los comités provinciales, a todos los comités distritales, a los de centros poblados, que sea bajo una sola línea, bajo una sola guía y de manera ordenada y de manera sobre todo programática, como nos enseña la clase, su organización. Entonces, quiero aprovechar para llamar a todo el pueblo a conformar este Frente Único que estamos unificando entre todas las comisiones y todos los comités provinciales con la autorización y con la legalidad respectiva. El Movadef para todo el mundo está claro que es sendero luminoso. ¿Usted lo tiene claro? Claro. ¿Quién no lo tiene claro? ¿Quién no lo tiene claro? ¿Quién no lo tiene claro? Esta obsesión con el señor Cerrón, el candidato presidencial es el señor Castillo. Tiene que cambiar. Es tiempo de cambiarlo todo, de un cambio profundo. Es tiempo de refundar el país. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Tenemos la oportunidad histórica de cambiarlo todo. Yo estoy aquí también, al igual que Chávez, para cambiarlo todo, para continuar la revolución. Siempre se ha hecho el país respecto a la posición de la izquierda y respecto a la facción de izquierda que usted lidera, o la inquietud es por qué no zanjar definitivamente con Hugo Chávez y con el sistema venezolano, por ejemplo. ¿Es chavista? Verónica Mendoza, ¿fue chavista en algún momento? Mavila, lo que pasa es simpatizante que este tema se usa, se manipula para pretender estigmatizarnos. El chavismo como el terrorismo. Cada vez que alguien sale a criticar estas reglas de juego, sale a criticar este sistema que evidentemente hoy se está pudriendo, ¿no es cierto? Y se cae a pedazos cada vez que salen a criticar. ¿Qué le dicen? Extremista, chavista, terrorista. Entonces, no hay en quienes preguntan o plantean esto una genuina preocupación por la democracia, por los derechos humanos, sino el interés de estigmatizarnos. Está bien, pero yo no quiero estigmatizarla, yo quiero que me responda. ¿Es usted chavista o fue en algún momento simpatizante del chavismo? Siempre lo hemos respondido, Mamila, y lo vuelvo a responder ahora. ¿Me lo puede volver a responder? Y lo volveré a responder. Nosotros deslindamos, rechazamos y siempre lo haremos todo atentado contra la democracia, toda vulneración a los derechos humanos, se dé donde se dé, Mávila. ¿Y eso está ocurriendo en Venezuela? Y lo hemos hecho. ¿Hay vulneración de derechos humanos? Por supuesto, que se investigue, que se sancione en Venezuela, en México, en el Perú, en todo lado. ¿Deslinda Mávila usted entonces con el régimen de Maduro y con el régimen que heredó Maduro de Hugo Chávez?
deslindamos con toda forma de corrupción, de vulneración de no la hablemos de la democracia forma de y corrupción. de Esto derechos tiene humanos. nombre y apellido. Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Son dos personas que están en este momento a cargo de un país que se muere de hambre, no hay medicamentos, no hay papel higiénico, entre otras desgracias. Las mujeres venden el pelo en la frontera para poder comprar comida para sus hijos y a ojos de todo mundo, porque cada vez es más evidente que hay una corriente internacional en contra de esta dictadura que se ha perennizado en Venezuela. Esa es mi opinión personal. Yo le pregunto a la suya. Usted, así de tajante como ha sido con el fujimorismo, con el modelo de Pedro Pablo Kuczynski, de los amigotes que entre ellos se protegen para favorecer a las grandes empresas y los lobbies, ¿qué me puede decir del régimen venezolano? No me diga que deslinda con la corrupción, que es un concepto abstracto. ¿Deslinda con Maduro, con lo que hace Maduro o con lo que hizo Chávez en su momento? Mabel, evidentemente compartimos la preocupación y la angustia por lo que está pasando el pueblo venezolano en estos... Analizamos en su dimensión y le sacamos el peso específico. ¿Hugo Chávez fue beneficioso o perjudicial para Venezuela? Bueno, los venezolanos lo han reelegido en repetidas oportunidades, Sí. ¿no? Algo bueno debe haber hecho, Milagros, pero también creo, Milagros, que el tema venezolano no puede ser el centro del debate, ¿no? No, O sea, sí, pero es para conocer un poco su punto de vista ideológico, porque ha visto cómo se está desangrando Venezuela y todo lo que está pasando ahora, y todas las, las marchas de la oposición, el copamiento de las instituciones por el chavismo, por Dios, esta contra reelección, Maduro que ve hasta pajaritos, o sea, no sé si Venezuela le parece pues un gran modelo. Pero en un gobierno transparente, amplio, solidario, usted es una persona que siempre se solidariza con las injusticias, me preocupa que no deslinde de Maduro, que no le diga, un momentito, eso no sucede en una democracia, no puede haber presos políticos. Leopoldo López, mire todo lo que está denunciando hace tiempo, no le causa temor, no puede deslindar del régimen chavista Verónica Mendoza. Milagros, yo creo que es una situación bastante compleja, porque tampoco la oposición creo que ha dado señales de democracia, de compromiso verdadero con la democracia. Y una señal Sí, para pero, mí... pero una cosa es quiero... quién está en el gobierno. O sea, yo entiendo que usted puede criticar mucho a la oposición, pero las señales que da Chávez, que dio, bueno, está muerto, pero que dio su régimen y que ahora da Maduro a toda América y al mundo entero, es la de un régimen que no respeta nada, no solo la separación de poderes, porque hay un copamiento total, pero menos aún los derechos de los ciudadanos a una libertad que creo que tenemos todos, a expresarnos libremente cuando algo nos molesta. Usted es un Por claro supuesto que ejemplo. sí, yo defiendo el derecho de protesta en cualquier lugar del mundo, Pero- en Venezuela como en el Perú. Chávez no fue un dictador, no actuó como un dictador, no, o usted me va a decir que fue un gran demócrata. A ver, puede haber habido problemas con medios de comunicación, puede haber habido problemas económicos. Ha cerrado pero medios de comunicación, los asfixió. fueron también medios de comunicación con actitud golpista, Milagros. Entonces habría que evaluar las cosas en su justa dimensión, ¿no? Golpista para él. De llegar la congresista Verónica Mendoza, pide un fuerte aplauso para ella y la invito a pasar porque en realidad ahora mismo le va a tocar hacer uso de la palabra antes de Ricardo Letts, que va a cerrar esta mesa. Mientras esperamos que ella llegue y se instale, yo quería recordar a algunos camaradas de BR que han fallecido y que me han pedido que se les recuerde. Y si de esto se trata, también pues recordar a algunos militantes de BR que se fueron con Sendero y que murieron en la aventura que emprendieron, empezando en primer lugar por Julio César Mesich. Y darle la palabra a nuestra querida congresista Verónica Mendoza. Tiene usted 15, 20 minutos. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, camaradas. Es para mí de verdad un honor, una alegría compartir esta noche con ustedes. Esta obsesión con el señor Cerrón, el candidato presidencial es el señor Castillo. Tiene que cambiar
Es tiempo de cambiarlo todo, de un cambio profundo, es tiempo de refundar el país. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Tenemos la oportunidad histórica de cambiarlo todo. Yo estoy aquí también, al igual que Chávez, para cambiarlo todo, para continuar la revolución. Que han tomado un camino, ¿no es cierto?, con quien discrepamos. Un camino que han tomado, que querían tomar el poder por la fuerza. Eso es sendero luminoso. ¿Terrorismo o no? ¿Cómo? Ahora, en primer lugar, han tenido acciones terroristas. Acciones terroristas. Y las acciones terroristas han tenido tanto las Fuerzas Armadas y Sendero. O sea, tienes que ser claro. ¿Sendero Luminoso es terrorismo? No, por eso te estoy diciendo. Son acciones terroristas. ¿Ellos son terroristas o no? Por eso. Depende cómo tengas, qué concepto tengas en la cabeza. Es que me estás diciendo que quien mata ha tomado la acción de matar, pero no es asesino. No. A ver, te estoy diciendo, porque, mira, si nosotros queremos... Sendero Luminoso ha tenido acciones terroristas. Entonces, ¿Sendero Luminoso no es terrorismo? En primer lugar, lo que tienes que tener es un caso. Mira, primero te ordenas bien, dices, a ver, un conjunto de peruanos, ¿no es cierto? Pueden ser acertados, equivocados, lo que fuera, pero un conjunto de personas, y acá, plantean un camino que mucha gente cuestiona, mucha gente que no está de acuerdo, y desde nuestro punto de vista, desde Perú Libre, está claro nuestra postura. Yo te hablo aquí, o sea... ¿Pero por qué no lo dices? No, te digo. Está por Dios, coches bombas, sangriento, sangre, muerte. ¿Qué más? Escucho. El país estaba en un desastre. Y por eso realmente hay gente, peruanos... Anuncio además que venderemos el avión presidencial. Recursos que serán utilizados en la salud y en la educación de los niños y niñas del Perú. Populista describe al populismo como una estrategia discursiva de construcción de una frontera política que divide a la sociedad y la divide prácticamente en dos, ¿no? Chantal Mouffe, que es una politóloga belga, también promotora de los populismos de izquierda, señala que el populismo es un modo de hacer política. Ahora, hay populismos de izquierdas y populismos de derechas. Ninguno es bueno y uno no se combate con el otro. Como, digamos, tampoco hay lo que algunas personas llaman buenas dictaduras o dictaduras menos malas. Como dice Mario Vargas Llosa, todas las dictaduras son malas. No hay buenas dictaduras o mejores dictaduras. Todas las dictaduras son condenables. Así que el populismo siempre es hostil y es hostil al liberalismo. No es compatible para nada, cero, con el liberalismo. El populismo siempre es profundamente antiliberal y tiene una dinámica antidemocrática de ejecución del poder político. Y sí, se presenta en versiones de izquierda, versiones de derecha. El populista no duda, el populista no vacila a la hora de sacrificar ese futuro de la gente, de la población, por un presente que es completamente efímero. Entonces se presentan como estos seres providenciales, estas deidades que encarnan al pueblo y que se ponen por encima de la ley, tarde o temprano. Editorial de esta noche desmitificando una de las tantas mentiras justamente del discurso populista de aquellos que pregonan el socialismo. Y me refiero a aquella de que los países nórdicos son países de economías socialistas, lo cual demuestra una ignorancia absoluta sobre las políticas económicas de dichos países. En el último índice de libertad económica mundial, publicada por el Statista Research Department, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia se sitúan dentro de los primeros 14 puestos a nivel mundial en un ranking que considera factores como respeto a la propiedad privada, gobierno limitado, gasto limitado y apertura de los mercados para comerciar e invertir. En este informe, los países escandinavos se sitúan encima incluso tanto de Gran Bretaña como de los Estados Unidos. Lejos de ser economías con fuerte intervención del Estado, son abiertas, con baja cantidad de regulaciones, particularmente en el mercado laboral. Es decir, son países donde funciona la economía de mercado.
Asimismo, sus niveles de gasto público como porcentaje del PBI han ido decreciendo casi constantemente en las últimas décadas. Suecia llegó a tener niveles de 70.5% de gasto, cuando hoy gasta alrededor de 50% de su PBI. Finlandia bajó de 64 a 53% y tanto Noruega como Dinamarca de 56 a 49%. Pero eso no es todo. En estos países se utiliza el sistema de educación por vouchers, mediante el cual el Estado no financia directamente las escuelas, sino que entrega a cada familia un cupón con el cual cada uno es libre de elegir a qué escuela, sea pública o privada, quiere enviar a sus hijos. Y desde luego que lo hacen a los colegios con mejores resultados. Esto se traduce a su vez en una constante y feroz competencia de los colegios que luchan para ganarse a los alumnos, en un contexto de economía real y no ficticia, como tanto le gusta a los socialistas. Una propuesta originalmente hecha por el célebre Premio Nobel de Economía Milton Friedman. A profundizar un poco en los conceptos y no caer en el manual fanático de acusar de neoliberal o de una o tal cosa o de alguien que quiere intervenir en los asuntos de otros países y recaer en este concepto de Estados Unidos y el peligro que representa un imperialismo. Digo, cuando en realidad Cuba ha sido el país más imperialista, ¿no? No es por defender uno al otro, pero Cuba ha sido uno de los países más imperialistas que hemos tenido en la región latinoamericana. Creo que esto, y lo podemos ver con la figura del Che Guevara, ¿no? Lo que es la conocida Operación Manuel, la injerencia en los asuntos de Argentina, de Venezuela, ¿no? El caso de Venezuela, que se ha convertido hoy prácticamente también en una filial de La Habana. Entonces, creo que recurrir a este tipo de discursos que demuestran, ¿no?, ese fanatismo, y bueno, creo que también la esencia de los políticos se ve en la esencia de las personas que militan, ¿no? Y creo que el fanatismo no le hace bien a nadie. Creo que acá hay que ir por la defensa de la libertad completa y absoluta, y ponernos a pensar en los ciudadanos y lo mal que la están pasando por políticas disparatadas de redistribución de riqueza en la que al final del día los políticos son los que viven con cuentas millonarias, ¿no? Como es también el caso de Cristina Kirchner, de Hugo Chávez, Fidel Castro y todos estos personajes que hemos visto en la historia. ¿No? Y que tanta pobreza ha generado. Para ver si les podemos convencer, yo les pediría que viesen este vídeo con amplitud de miras y que traten de pensar realmente si tiene algún sentido que sigan aferrados a ese sueño, no sé si llamarlo sueño. A ver si encontramos esa imagen que abre los ojos. Eso es. Vamos allá. La primera imagen es esta. Tasa de éxito 0%. Vamos, en términos económicos, es que no ha habido ni uno. Es decir, esa excusa de no, es que se ha aplicado mal, debería, yo apelo a los comunistas de buena voluntad a que lo reflexionen y a que digan, oye, es que no puede ser que ni uno solo ha estado ni medio bien, ni en uno solo hemos conseguido que fuera una democracia pluralista, abierta, ni en uno solo hemos conseguido un nivel de bienestar mínimo para esos obreros de los que decimos que nos preocupamos. En ningún país nadie ha sido feliz. Ninguno. Que al final es un adjetivo muy manido, ¿no? Sociedades tristes, sociedades apagadas, bueno, las películas lo muestran, hay todo tipo de series. Uno ve desde La Vila de los Otros a una serie de Deutschland 89 que salía hace poco, ese personaje que era de Berlín Oriental, salía a Berlín Occidental, le dan un Wallman y se maravilla. En principio de los años 80 empieza a decir, ¿qué es esto? Música, puedo llevármela, puedo poner la que yo quiera. Sí, sociedades tristes, lo peor del comunismo es eso. Y en esos países donde llegó el comunismo había un pasado. Bueno, esta foto preciosa de Cuba, bueno, preciosa y tristísima, ¿no? Una ciudad en ruinas, que se viene abajo, es tristísimo ver esto, ¿no? Cuando vemos desde Occidente esos coches de los años 50, esa imagen de Cuba, no, nos entra la nostalgia, es como un momento. Esos coches quieren decir dos cosas. En primer lugar, la pobreza actual de ese país, que no puede renovar su parque de vehículos, que no puede comprar nuevos, que lo único que tienen que hacer es ir haciendo las chapuzas que sean necesarias para que el coche siga funcionando, porque saben que literalmente no podrían comprar nuevos, no tendrían nuevos medios de transporte. Entonces nos habla mucho de la pobreza del presente, pero nos habla mucho también del pasado. No hay tantos países en el mundo que si se hubieran cerrado en el año 59, como le pasó a Cuba, seguirían teniendo coches de los años 50 porque no en tantos países del mundo había tantos coches modernos y de primera calidad como había en Cuba. Cuba era un país con muchos problemas en la década de los 50. Era un país con desigualdades, con un gobierno autoritario. Sí, claro. Todo eso es cierto. Pero también era un país que iba creciendo y que iba poco a poco mejorando. Es decir, cuidado, los coches son un reflejo del fracaso actual, del fracaso de esa utopía comunista, pero también de lo que podría haber sido. Nos llaman a, oye, ese país creciente, probablemente uno de los países que más creció en la primera mitad del siglo XX, ¿cómo podía haber sido? Estas calles tan bonitas, estos edificios que se intuyen bonitos y ahora que se están cayendo abajo, se están despedazando, vemos las ventanas agrietadas.
¿Cómo podría haber sido si no hubiera sido si por no hubiera esa... llegado un iluminado y no hubiera llegado Fidel Castro y el pueblo mismo hubiera seguido para adelante su historia, Sí, ¿no? exactamente. Sin la utopía comunista, ¿qué podría haber sido de Cuba? Yo estoy convencido que sería ahora mismo probablemente el país de herencia hispana más rico del Es que hay mundo. que recordar dónde está Cuba, Sí, situado. probablemente más rico que nosotros incluso. Yo creo, mi apuesta, nunca se podrá saber, pero mi apuesta es que Cuba ahora mismo sería más rico que España en renta per cápita si no hubiera sido por el comunismo. Y de Cuba creo que me vas a llevar a Berlín. Sí, vamos a ver esta imagen. Si Cuba nos da pena por esas calles que se vienen abajo, esto es aún más triste porque esto es separar familias. Cuéntanos qué estamos viendo. Es la imagen de la construcción del muro. Y digo la imagen de la derrota, porque mucha gente piensa que la derrota del comunismo llega o se ejemplifica cuando cae el muro, y no es verdad. La derrota, el ejemplo más claro de la derrota del comunismo es la construcción del muro. No nos engañemos. Es el retrato. El retrato del comunismo está aquí. ¿Cómo puedes construir un muro para que la gente no se vaya? Estamos acostumbrados, como lo hemos visto en la historia, crecimos, incluso yo en los años 80 ya era un niño y empezaba a ver, y estaba acostumbrado a que había un muro, pero no es normal. Ser un inmigrante es muy costoso, la gente no se va de su casa porque sí, porque realmente pierdes a toda tu familia, en el país nuevo no tienes nada, ni económicamente ni socialmente, es realmente costoso. Entonces, que una sociedad, en tiempos de paz, porque estamos hablando de los años 50, que en tiempos de paz una sociedad tenga que construir un muro, como se hizo a comienzos de la década de los 60, para evitar que sus ciudadanos salgan, es algo que realmente... Como estamos tan acostumbrados, no nos damos cuenta de lo que significa. El muro se vendió como una protección ante el capitalismo. Sí, estos señores son de Berlín Occidental, están viendo la construcción. Yo no les veo ninguno, con muchas ganas. No está ninguno ahí diciendo a ver si veo un hueco para colarme. No, a ver, todos sabemos lo que era el muro. El muro era un intento de evitar que tu gente se fuera. Es tan nefasta la sociedad que estoy construyendo respecto a la que tienen en la calle de enfrente. Que no tienen que verla. Que o pongo un muro para que no la vean y no puedan salir, o se me van a ir. Y la segunda imagen es la de los guardias. En uno de los libros sobre el muro de Berlín que se han publicado este año, había una frase muy, muy buena que decía, la imagen del comunismo, lo que define el comunismo son los guardias apuntando hacia Berlín Oriental. Porque esto no es normal. Hacia su propio país. Claro, todos los países en sus fronteras tratan de protegerse, por así decirlo, frente a la invasión exterior. A mí, por ejemplo, la política de fronteras actual en Occidente no me gusta especialmente, pero bueno, no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero la lógica de los países es decir, oye, si yo tengo a mi ejército, a mi policía, digamos, para defenderme de un posible enemigo exterior, sea el que sea. Los países comunistas tenían los misiles de la Unión Soviética apuntando hacia Occidente, pero luego tenían sus fusiles apuntando hacia sus propios ciudadanos. O sea, el enemigo eran sus ciudadanos que se querían escapar. Y hay gente en España que te dice que es que en Berlín Oriental a lo mejor se vivía mejor que en Berlín Occidental. Claro, es que si no te gusta el comunismo es porque estás equivocado. Sí. Es que te tiene que gustar el comunismo. Sí, un poco era así. Esa era la lógica que seguían. Entonces, que haya nostalgia de esto, a mí me parece increíble. Entonces, que pensemos en eso, ¿no? En esa construcción y en esos soldados apuntando hacia sus propios ciudadanos, ¿no? No hay una imagen mejor de la derrota de una ideología. ¿Cuánto sufrimiento hay en cada piedra de este muro? ¿Cuánto sufrimiento en cada piedra de este muro? Y ahora lo vemos aquí en Berlín, pero también lo hay en Corea del Norte, por ejemplo, en este momento. Pero en ese libro del que te hablaba antes, que se llama Los túneles, cuenta el intento de fuga de una serie de alemanes del este a través de unos túneles por Berlín. Y entonces un cámara americano que fue a retratar, querían hacer un documental sobre quiénes se estaba fugando, hay una frase que lo define perfectamente. Salen unas madres con unos niños llenos de barro, ateridos, con mucho miedo porque pensaban que venía la Stasi detrás a detenerle, y cuando salen, el cámara americano dice, ¿de qué deben estar huyendo para arriesgarse a algo así con sus hijos? Esa era una frase, ¿de qué puedes estar huyendo para arriesgarte a esto así? Pues estaban huyendo de esto. Para jugarte la vida. Pero para gustos los colores, y como además estoy lejos, que yo vivo en España, en un país occidental y capitalista, pues el año pasado Alberto Garzón, por el 99 aniversario de la Revolución Bolchevique, publicaba este tuit. Sí, y entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ocurrir esto? Después de lo que hemos visto, ¿cómo puede haber gente que defienda ese sistema, ¿no? esa ideología? Y no solo Alberto Garzón. Es decir, yo cogí este tuit de hace un año, pero aquí tenemos 3.000 retweets, 3.000 me gusta, o sea que hay mucha gente que sigue siendo nostálgica de esto. A ver, este tipo era un genocida. Entonces, ¿cómo puede ocurrir todavía esto? Pues bueno, puede ocurrir porque en realidad lo que tenemos es el muro, lo llamo aquí, contra el mural. Es decir, la realidad frente a esto. Si nosotros nos ponemos a hablar del capitalismo, ahora iremos en la última imagen, tú me vas a decir, ¿a ti qué países te gustan? Pues yo te digo, me gusta Suiza, me gusta Suecia, me gusta España, me gusta Canadá, me gusta Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania. Todos esos, digo, son países que han mejorado, que han prosperado, prósperos, ricos, con sus problemas. Y me vas a decir, pero tienen problemas. Sí,
es que la realidad sí. Hemos mejorado mucho en los últimos 100 años. En los últimos 30 ni te cuento. En todo tipo de métricas, lo hemos visto en los últimos pizarras. Educación, calidad de vida, esperanza de vida, ingresos, en tecnología. Pero la realidad es que sí hay problemas. Si queremos buscar una foto de Suecia, de un barrio marginal de Suecia, la vamos a encontrar, y vamos a encontrar una foto dura. Si queremos buscar una foto de un barrio marginal en Suiza, pues también la vamos a encontrar, o de una persona que tiene dificultades para llegar a fin de mes. En España. Pero fíjate, cojo Suiza porque quizás es el país capitalista más próspero de Occidente, ¿no? Sí. Y entonces pensamos, pues también en Suiza hay problemas. Entonces, frente a esa realidad, lo que me pintan es esto, me ponen un mural. Todas las ideologías totalitarias, los murales, esto no es casualidad. Sí, las ideologías totalitarias lo primero que hacen es ponerse a pintar propaganda, claro, este tipo de propaganda. Entonces, bueno, esto era un póster, entonces lo que ellos te dibujan es esto. Es que si me dejaras a mí, el problema, lo que decíamos antes, ¿no? Esto es que se ha aplicado mal, pero si me dejaras a mí, si esto se aplicara bien, tendríamos esto. Un cielo luminoso, aquí el sol, estos señores bailando. El corro de la patata, Caperucita. Sí, por aquí flores, los obreros felices, los soldados que protegen a los obreros. Entonces te dicen, claro, enfrentar la realidad, por mucho yo diga, mira lo próspero que es Suiza, mira lo próspero que es Holanda, mira lo próspero que es Suecia. Ellos te dicen, pero mira esto, que es maravilloso. Y les digo, el muro, no, es que el muro se aplicó mal, yo lo que te doy es un mural. Y claro, esto es muy peligroso, ¿eh? Además, esto... Sí, es verdad. Esto es peligroso porque, ¿qué hay detrás de esto? De repente, 10 años después de empezar a aplicarse el comunismo, no hay un mural, hay un muro. Y entonces alguien dice, oye, pero ¿qué ha pasado? Que todo esto que me prometiste es mentira. Y dicen, esto es culpa de los burgueses, de los saboteadores, de los capitalistas. Si lográramos deshacernos de ellos, tendríamos esto. ¿Cuál es la consecuencia? A ver, el Gulag no es una casualidad, no es que alguien... No, es que, o sea, dentro de esa ideología, si tú te crees realmente que aplicando una a una cada una de tus ideas, al día siguiente vas a tener el paraíso en la tierra, tú crees que hay alguien que está tratando de boicotear ese paraíso, ¿qué haces con él? Pues lo eliminas. Lo eliminas porque es que no te queda otra. Lo eliminas físicamente o socialmente. Entonces, no, Archipiélago Gulag es el hijo de esto. Entonces, no lo olvidemos. A la hora de la retórica, de la crítica, del debate, es imposible. Si vamos a comparar realidades. Vamos a comparar la Suecia actual con la Cuba actual. A ver quién gana en ese debate. La Suecia actual es el capitalismo, la Suiza actual, la Canadá, la Holanda frente a Cuba. Y si vamos a comparar maravillas, pues comparemos las maravillas de hoy, ¿cómo sería tu país soñado? No. Lo que pasa es que el comunismo sigue ganando parte de la discusión, por eso sigue teniendo gente como Alberto Garzón y todos los que le retuiteaban, porque ellos comparan la realidad, la nuestra, la del capitalismo, que es complicada, pero bueno, que es sustancialmente mejor cada año que va pasando, con el sueño. Y claro, ahí es complicado, ahí en el debate, pues sí, a veces hasta tienen las de ganar. Lo que pasa es que el sueño ya hemos visto en lo que se convirtió en la realidad. La verdad es que es un insulto para la mente humana, porque además ningún adulto juega al corro la patata. Sí, bueno, Evidentemente, ningún adulto. Esto es vender algo que no sucede. Sí, es que es todo mentira. En los murales, como en los grandes juegos juegos estos florales de totalitarios o estas grandes reuniones en estadios, yo lo primero que pienso siempre es que además son muy pesados y muy cursi. O sea, a ver, no es verdad. O sea, el totalitarismo fascista o el totalitarismo comunista, si hablamos en serio, hay que acabar con él porque es una ideología destructora y genocida. Si hablamos en broma, además son muy pesados y muy cursis. Muy cursis. Claro, aquí no estamos viendo que se ha salido del círculo esto de Podemos. Sí, que te está diciendo, dejadme tranquilo. En fin. Bueno. Y Domingo nos prometía una imagen de capitalismo. Dos, de hecho, pues aquí, 2 carteles de cine. Che, esta película de hace unos años de Steven Soderbergh con Benicio del Toro, y Wall Street, esta imagen de Oliver Stone, el director quizás más antisistema, podríamos decir, de Hollywood. Como peli creo que es mejor esa. No sí, es esta está bastante bien. Sí. La realidad no tiene nada que ver. Bueno, habrá gente mala en Wall Street, pero vamos, ese dibujo que nos pinta Oliver Stone, pues es la mayoría de la gente que trabaja en Wall Street, buena gente que va a su trabajo, que quiere a sus hijos, que quiere mejorar día a día y que está tratando de generar valor. Oliver Stone, que también retrató a Castro, por ejemplo, gran amigo de Fidel Castro. No eran lo mismo. El tipo de retrato de Castro y de este no era exactamente igual. ¿Por qué yo digo que es definición de capitalismo? Pues en primer lugar esto es división del trabajo. Adam Smith puro. Vemos aquí millones de nombres, millones de empresas de varios países. Esta película, por ejemplo, la de Che, es una coproducción, Estados Unidos, Francia, España. Entonces, mucha gente de diferentes lugares haciendo lo que decía Adam Smith hace 250 años. División del trabajo sin que haya un dedo director por parte del Estado que dice tú aquí, tú allí. No. El orden espontáneo, la mano invisible del mercado lleva a que un operador de cámara en Francia ofrezca su trabajo, a que una empresa que hace gráficos
en España pues también acuda, a que un productor de Francia, de España y de Estados Unidos se pongan de acuerdo entre ellos, un actor mexicano con un director norteamericano. Esto es capitalismo puro. Esto es otro tipo de corro de la patata. Sí, es la mano invisible voluntario, libre. En su mejor expresión. Y aquí igual, millones de personas diferentes, desde el que hizo la cámara con el que se grabó, al que se inventó el sistema tecnológico, al que acaba poniendo la película en el cine, el taquillero, todos ellos están involucrados en esto. Que compra voluntariamente su entrada. Exactamente, pero ¿por qué es también definición de capitalismo? Porque hay que ser muy rico para poder dedicar dinero a estas cosas. Es verdad. Es decir, cuando dicen, lo hablábamos el otro día, el capitalismo es inmoral, el capitalismo solo se dedica al consumismo. No hay ningún sistema, ni la democracia liberal capitalista occidental que conocemos, no ha habido ningún sistema en la historia de la humanidad que haya generado tanto arte, tanto obras diferentes que nos permiten pensar, que nos generan ocio. O sea, nunca ha habido ningún sistema que haya generado tantas formas de ocio como el ¿Te capitalismo. acuerdas de eso que decía Gómez Fuma? Si dinero no habrá, pero para tontas. Hay muchas, pero es que es verdad, porque lo que nos... la capacidad que tenemos, nuestro sistema, como ya hemos cubierto las necesidades básicas, para empezar a buscar otras nuevas. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta creación. Y hay que ser muy rico, porque estas películas cuestan muchísimo dinero. Muchísimo. Es decir, entonces para empezar, tienen que ser sociedades muy ricas para poder dedicarle todo ese dinero a la producción de estas películas, y luego, en segundo lugar, las personas que van a verlo tienen que ser muy ricas. Uno, para poder pagar la entrada, pero bueno, eso es relativamente accesible, pero y para perder 2 horas de su vida en ir a ver una película. Lo decíamos el otro día con Venezuela. En Venezuela o en Cuba, la gente muchas veces no puede perder 2 horas del día porque está buscando comida, está buscando alimento, ropa. Claro, eso sí que es consumismo, lo decíamos el otro día. Aquí no, aquí lo que hay es gente que puede dedicar tiempo de su vida a ir a consumir estos productos. ¿Y por qué digo que Oliver Stone, además, él no lo sabe, pero Oliver Stone es la mayor expresión del capitalismo, de la democracia liberal occidental que hay? Porque tú te imaginas esta película al contrario en la Unión Soviética. Es decir, el capitalismo, las democracias occidentales liberales capitalistas, y además nos parece obvio, no solo es que lo permitan, es que si alguien tratara de prohibir esto, nosotros protestaríamos. Diríamos, ¿cómo? Oye, que Steven Soderbergh tiene todo el derecho del mundo a hacer un retrato complaciente del Che Guevara. Que a mí me parece un asesino, pero a Steven Soderbergh le caía bien. Entonces, cuidado. Entonces, esto que nos parece lo más normal del mundo sería absolutamente inimaginable. Ya no digo una loa o una crítica al capitalismo tan brutal como esta. Imagínate en la Unión Soviética una crítica al comunismo. Impensable. La más mínima desviación del dogma establecido, literalmente te cortaban en algunos casos literalmente te cortaban la cabeza, y en otros casos era simplemente el ostracismo social más absoluto. Sí, te metían en un barco y venga para afuera. ¿Tú te imaginas un director de cine que planteara una crítica al comunismo como esta? Sí, sí. Cuidado. Entonces, claro, esto es el capitalismo. Es lo que hay detrás para hacer estas películas, lo que han costado y el hecho de que nos parezca lo más normal del mundo que en nuestras sociedades se emita esto y no nos asustemos. Pues si Oliver Stone, él no lo sabe, pero es el mayor defensor del capitalismo, sin saberlo. Lo peor es que los que van a ver sus películas a veces tampoco lo saben. Yo desde aquí les animo a que lo vean desde este prisma un poco diferente y se van a dar cuenta de las ventajas que tienen viviendo donde viven y no donde el Che quería que viviéramos. O sea que hoy le has dado el día tú a Oliver Stone, como nos esté Sí, viendo. y a mí eso que me gusta, un domingo cualquiera o Wall Street no está mal. Asesinos es entretenido. natos. Sí, bueno, esa me gusta menos. ¿Sí? Sí. No tengo yo mal recuerdo, mira, este fin de semana lo mismo me la veo, a ver qué tal. En fin, lo que estabas diciendo, Domingo, que al final valoramos en poco nuestra libertad. En muchos países del mundo una mínima crítica habría servido, bueno, pues eso, los del muro, ya sabrían dónde habrían acabado. Sin embargo, aquí pues nos parece lo más normal del mundo, lucharíamos para dejar a Oliver Stone hacer estas películas.